Previo cordial saludo, mi nombre es Gustavo Alfredo Morales Cueva, autor del proyecto de tesis titulado Implementación de un sistema web gestor de formatos configurables para mejorar la gestión de la información sobre el comportamiento de la actividad productiva en la UDI Lambayeque, el cual fue presentado a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo para optar el título profesional de Ingeniero de Sistemas y Computación, aprobado satisfactoriamente. Asimismo, agradecer a la dirección de la UDI Lambayeque, al área de producción estadística, quienes me brindaron su apoyo y me dieron las facilidades para la culminación de la presente investigación. Muchas gracias de todo corazón. A continuación explicaré brevemente las funcionalidades del sistema gestor formatos configurables para que el INEI tenga bien evaluar su implementación, tal vez como proyecto piloto, permitiéndome brindar un pequeño aporte tecnológico en beneficio de la institución y de la ciudadanía lambayecana, teniendo en cuenta que las estadísticas tienen que ser oportunas, de calidad y de fácil acceso. Todo esto basado en una problemática real, donde la UDI solicita y recopila información de diversos sectores. Como se puede visualizar en esta diapositiva, la UDI en una primera instancia solicita información a agricultura, pesca, manufactura, quienes son los sectores que intervienen en la gestión de la información de la actividad productiva. Esta información es procesada y consistenciada en la ODI para posteriormente difundir dicha información. El problema radica en la carencia de una herramienta informática que no pueda automatizar dichos procesos, donde básicamente el principal problema es la diversa información que se maneja en distintos formatos. Como se aprecia en la diapositiva, la UDI solicita información en un formato A para tal institución, en un formato B para otra institución y así sucesivamente. Entonces, después de ello, esta información se procesa. Se procesa quiere decir se consistencia, se actualiza, se verifica y se divulga, se genera información para ser difundida al usuario final, ¿no? Entonces, la carencia de esta herramienta informática nos hizo detectar el problema y implementar el sistema web gestor de formatos configurables, el cual vamos a ingresar para explicar las funcionalidades, ¿no? Este sistema contempla los módulos pertinentes de mantenimiento, configuración, supervisión, monitoreo y reportes de la información, con la finalidad de gestionar y brindar información estadística oportuna, de calidad y fácil acceso, cumpliendo con la misión del Instituto Nacional de Estadística e Informática. En principio tenemos la gestión de mantenimiento. En la gestión de mantenimiento, el funcionario de la ODI va a tener que configurar la estructura del formato. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, donde tenemos el ejemplo de un formato, ¿no? Este formato su estructura está formado por categoría de variables, por indicadores y por unidad de medida de los indicadores, ¿no? Y este formato va a pertenecer a un sector, a la institución que nos va a brindar la información y va a tener un nombre el formato. Entonces, toda esta estructura, el funcionario de la ODI va a tener que configurarlo en este módulo, ¿no? Por ejemplo, el ubigeo, o sea, de qué departamento va a ser la información que se va a obtener. En este caso se configuraría Lambayeque. Para configurar el departamento, para agregar departamentos o para dar mantenimiento a este módulo de ubigeo, el funcionario va a tener las opciones de agregar, editar, eliminar y activar registro. Este botón es simplemente para recargar datos o actualizar, ¿no? Entonces, como dijimos, agregar un departamento, hacemos clic en el signo más y nos va a salir la opción de agregar un departamento. Se agrega el departamento, se digita el departamento, por ejemplo, Puno, le damos clic en guardar y se graba el departamento, ¿no?
y está pintado de color azul, quiere decir que sí está activo. Si nosotros quisiéramos desactivar este departamento para que no esté disponible en los siguientes módulos, entonces seleccionamos y le damos clic aquí donde dice eliminar fila y nos va a desactivar el departamento. Punto. ¿No? Si nosotros quisiéramos activarlo nuevamente, lo seleccionamos, le damos clic en el check y lo activamos nuevamente, ¿no? Si quisiéramos editarlo, nos vamos en el segundo botón donde dice modificar fila, le damos punto OK, por ejemplo, le damos guardar, ¿no? Entonces ahí ya se modificó. Quisiéramos editarlo nuevamente, OK, le damos clic en guardar y lo desactivamos temporalmente para que solamente se active el departamento en Lambayeque, para hacer el ejemplo con los siguientes procesos. Cerramos el módulo de vigeo y seguimos en el módulo de sector. Acá simplemente se va a agregar los sectores que intervienen en la gestión de la información de la actividad productiva. Entonces, tiene las mismas funcionalidades que el paso anterior. Se va a agregar el sector, igual, se agrega el sector, se guarda. En este caso ya están agregados todos los sectores que intervienen en dicha gestión. Se edita, se elimina y se activa también el registro, como lo hicimos anteriormente. Posteriormente a ello vamos a tener que configurar la institución. Aquí sí, para configurar la institución vamos a tener que, para agregar una institución, seleccionar el sector que previamente ya hemos agregado en el módulo anterior, ¿no? Acá ya hemos agregado todos los sectores, tenemos que seleccionar si la institución Z a qué sector va a pertenecer, ¿no? Y el nombre del departamento del cual se va a recopilar la información, que en este caso es Lambayeque, ¿no? Entonces se configura, se agrega y se van a agregar todas las instituciones a qué sector van a pertenecer y a qué departamento, ¿no? Por ejemplo, queremos visualizar sector educación, por ejemplo, entonces ahí tenemos todas las instituciones que pertenecen a dicho sector. El sector agropecuario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos agricultura, SENASA y este ejemplo de institución que está acá, ¿no? Entonces, y las mismas funcionalidades tienen que en los módulos anteriores. Para agregar, editar, eliminar o desactivar, simplemente pintarlo en rojo y activarlo, ¿no? Nuevamente para que esté disponible. Seguidamente tenemos el módulo de año. El módulo de año se va a configurar, es decir, se va a agregar el año del cual va a pertenecer la información que se va a recopilar. Simplemente eso, y tiene las mismas funcionalidades. Posteriormente a ello tenemos el módulo de periodo, ¿no? Que simplemente son los meses de cuál va a ser la información que se va a recopilar. En este caso tenemos activos los meses de enero y febrero del 2012. Para agregar un periodo tenemos que ingresar el mes, mayo por ejemplo, seleccionamos el año, ¿no? Le damos guardar, ingreso mayo, ¿no? Lo desactivamos brevemente para que no esté disponible en los módulos anteriores, ¿no? Tienen las mismas funcionalidades, ¿no? Como en los pasos anteriores. Después tenemos en el punto 4 la unidad de indicador. Aquí ya esta unidad de indicador va a ser parte de la estructura del formato, ¿no? Como estamos visualizando en la diapositiva presente. Las unidades de medida de indicadores son, en este caso, en esta diapositiva, hectáreas, toneladas y kilogramos, ¿no? Que van a medir nuestras variables, ¿no? Entonces vamos a decir, por ejemplo, cuánto de superficie sembrada en hectáreas existe de arroz cáscara, ¿no? Entonces el sectorialista va a tener que ingresar la información, ¿no? Entonces acá se va a configurar en este módulo todas las unidades de medida, ¿no? Como ya tenemos cajas, dólares, gigavatio por hora, hectáreas, de acuerdo a lo que ya esté, de acuerdo a lo que la ODI quiera solicitar, ¿no? De acuerdo a los formatos ya preestablecidos. En el siguiente punto tenemos el módulo de indicador, ¿no? Donde se va a tener que configurar el indicador y la unidad de medida que va a pertenecer a dicho indicador, ¿no? Las unidades de medida nos aparecen a la hora que tenemos que agregar el nombre del indicador
ahí nos aparece, ¿no?, la opción de unidad de medida para seleccionarla. Estas unidades de medida son configuradas en el paso anterior, que ya lo hemos explicado, ¿no? Entonces acá se va a ingresar el nombre del indicador, la unidad de medida que va a pertenecer, le damos guardar y se van a grabar, pues, ¿no?, las unidades de medida, ¿de acuerdo? Aquí se tiene que agregar independientemente, ¿no?, cada unidad, cada indicador. Por ejemplo, tenemos ganado en camales, la unidad de medida es unidades. Tenemos facturación nominal en nuevos soles, ¿no? Esa es nuestra unidad de medida, ¿no? Entonces, el siguiente módulo es la categoría de variable, ¿no? Acá se configura todas las categorías de variable, ¿no? Siguiendo el ejemplo de la diapositiva, la categoría de variable vendría a ser agrícola, ¿no? O sea, ya hemos configurado la unidad de medida, hemos configurado los indicadores, es decir, superficie sembrada, superficie cosechada, y ahora ya estamos en la categoría de variable, que vendría a ser agrícola. Este va a contener varias variables, ¿no? Entonces, en este módulo, la categoría de variable, vamos a tener que ingresarla. Estas categorías de variables van a tener variables que se va a configurar después, en el siguiente paso, ¿no? Igual tiene la misma funcionalidad, es agregar, seleccionamos hacia, por ejemplo, editar, ¿no? Tiene para editar, para desactivar, es decir, ponerlo en rojo, desactivarlo para que no esté activo, y lo activamos, ¿no?, nuevamente, ciudad. Entonces, tiene las mismas funcionalidades de mantenimiento. Después de ello tenemos el módulo de variable, donde aquí ya se van a ingresar todas las variables, ¿no? Y para ingresar una variable, le damos clic en signo más, tenemos que ingresar el nombre de la variable y la categoría, ¿no?, estas que han sido configuradas en el paso anterior, como explicamos, ¿no? Para una variable tenemos que seleccionar a qué categoría va a tener, ¿no?, qué categoría, de acuerdo a los formatos ya establecidos por la UDI Lambayeque. Posteriormente a ello tenemos el módulo de usuario. En el módulo de usuario vamos a configurar o vamos a ingresar los nombres, los apellidos paternos y maternos de todos los usuarios que van a tener acceso a este sistema, ¿no? Se configura toda esta información. Igual, las mismas funcionalidades: agregar, editar, eliminar y activar, ¿no?, y recargar registro. Tenemos el módulo de puestos para asignarle un puesto al usuario. Tenemos el módulo de detalle de usuario e institución, es decir, le asignamos qué institución va a tener acceso el usuario. Por ejemplo, agregamos, seleccionamos, ¿no?, Agropucalá, qué usuario va a tener acceso para los formatos de Agropucalá, ¿no? Se guarda y se da clic en guardar y automáticamente se van a guardar la información. Por ejemplo, H. Celada va a tener acceso para los formatos de USAT, María Arangurí también, ¿no?, por ejemplo, nada más. J. Vera para ENSA, J. Fon para Excel, y así, ¿no?, de acuerdo ya a cómo lo estipule la UDI Lambayeque. Como último módulo tenemos el módulo de parámetros. El módulo de parámetros, en este caso tenemos el tiempo y el valor. Este valor 18 nos indica que los sectorialistas, es decir, los que nos van a brindar la información, solamente tienen hasta el día 18 para brindarnos esa información, ¿no? Y el día 19 ya los sectorialistas ya no van a poder ingresar a sus formatos para ingresar data. Simplemente tienen hasta el día 18. Si yo quiero yo como funcionario de la ODI quiero brindarle mayor acceso, selecciono, edito, mayor tiempo para que ellos ingresen la información, entonces se lo amplío, digamos, para el día 23, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el día 23 ya se va a cerrar el sistema, ya los sectorialistas no van a tener acceso. Recalcando que los funcionarios de la ODI sí van a tener acceso siempre, ¿no? Simplemente esta opción de bloqueo es para los sectorialistas. Después de toda esta gestión de mantenimiento,
ya que hemos estructurado o ya que hemos configurado toda la estructura del formato, es decir, hemos configurado las variables, la categoría de variables, los indicadores, las unidades de medida, a qué sector van a pertenecer, qué institución, nosotros toda esta información que hemos configurado acá lo vamos a jalar para configurar nuestro formato. Al hacer clic en el módulo configurar formatos, ya aquí vamos a darle un nombre al formato, como se aprecia acá, el nombre del formato, en este caso sería formato 1.1, alumnos según carrera profesional, que pertenecen al sector educación y a la institución Universidad César Vallejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para agregar un formato, le damos el nombre, seleccionamos a qué sector va a pertenecer y seleccionamos la institución que nos va a brindar la información, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ya ha sido configurado en el módulo de gestión de mantenimiento. Por eso hemos hecho el paso anterior, para que esto ya esté disponible. A la hora que nosotros querramos ingresar un formato, tenemos que decirle, vas a pertenecer, formato A, vas a pertenecer a tal sector y a tal institución. Guardamos y automáticamente se guarda, ¿no? Entonces, por ejemplo, alumnos según carrera profesional, sector educación, institución UCB, ya es el formato que ya va a estar disponible para agregarle el detalle, es decir, agregarle variables, agregarle categorías, enlazar, ¿no? Enlazar variables e indicadores para que ya se forme la estructura del formato, ya se forme el formato en sí. Entonces, ¿cómo le agregamos detalle a estos formatos? Haciendo clic en este botón de agregar detalle. Al hacer clic en el botón agregar detalle, nos sale esta ventanita donde vamos a tener que seleccionar la categoría de variable, es decir, con el ejemplo anterior, categoría agrícola, ¿no? Categoría agrícola, y nos va a pintar dichas variables que pertenecen a esa categoría. Siguiendo el formato que hemos agregado, alumnos según carrera profesional, vamos a seleccionar la categoría de variable carreras profesionales y nos va a pintar todas las variables que pertenecen a dicha categoría. Entonces, en este caso, las variables que tenemos son ingeniería de sistemas, ingeniería agrícola, ingeniería industrial, economía. Seleccionamos dichas carreras profesionales y seleccionamos nuestros indicadores. Por ejemplo, ingresantes, ¿no? Matriculados, postulantes y vacantes, ¿no? Entonces, hay que recordar que estos indicadores ya tienen una unidad de medida que se ha configurado en la gestión de mantenimiento, ¿no? En el módulo anterior. Y el ubigeo, ¿no? Lambayeque. Entonces, al darle clic en guardar, se va a agregar todo lo que yo he seleccionado aquí. O sea, todas mis variables y indicadores se van a cruzar para que se forme la estructura del formato, ¿no? Yo le doy clic en guardar y se van a agregar todos mis detalles, ¿no? Hasta ahí ya le agregué mis variables y mis indicadores a dicho formato, ¿no? Y así como tenemos ya formatos ingresados, aquí por ejemplo el 15.2 tiene sus variables y sus indicadores. El 14.1 tiene sus variables y sus indicadores, ¿no? Por ejemplo, el 10.1 producción según tipo de azúcar, en el sector manufactura, azucarera del norte, nos va a brindar toda esta información. Rubia doméstica, azúcar rubia doméstica, producción de azúcar, ¿no? Entonces, regresamos al formato 1.1, tiene todas estas variables y estos indicadores que ya hemos ingresado. Una opción muy importante que tiene este módulo es la de copiar el formato. Aquí en la parte superior derecha, copiar formato. Si nosotros quisiéramos este formato que ya tiene esa estructura, ya está configurado, para no hacer de nuevo el agregar detalle, para no estar seleccionando mis variables y mis indicadores nuevamente, si el formato va a ser el mismo para tal vez otra institución que ya no sea UCB, de repente puede ser otra universidad o otro instituto, entonces tengo la opción de copiar el formato. Entonces yo
al hacer clic en copiar formato me van a salir a qué instituciones quiero copiarle ese formato. Yo seleccionaría, le doy clic en guardar y automáticamente se copia el formato, ¿no? Esa es una de las funcionalidades de este módulo. Una vez que hemos configurado el formato, el funcionario de LODI va a tener que enviar un correo. Va a enviar un correo a todos los sectorialistas, que nos tienen que brindar la información. Este correo les va a llegar a sus bandejas de los sectorialistas para que ya sepan que sus formatos ya han sido configurados y que ellos tienen que ingresar al sistema web para que ingresen la información, ¿no? Entonces, con esta opción, el funcionario de LODI envía el correo y el sectorialista ya se entera de que sus formatos ya han sido configurados, ¿no? Posteriormente a ello, ya una vez que están configurados sus formatos, tenemos aquí el módulo de registrar datos, donde el sectorialista va a tener que ingresar la información, ¿no? Pero seleccionando el periodo, el sector, ¿no? El que hemos configurado anteriormente, educación, institución USAT, alumnos según carrera profesional y mostrar estructura, ¿no? En este caso ya hay información ingresada, ¿no? Entonces ahí nos muestra la estructura del formato. Nuestras variables, economía, ingeniería industrial, ingeniería agrícola, ingeniería de sistemas, y nuestros indicadores, postulantes en unidades, te dice ahí, ¿no? Que tienes que ingresar cuántos postulantes en unidades tiene la carrera de economía, ¿no? Y así, vacantes, ingresantes y matriculados. Si yo quisiera editar, o cuando el sectorialista ingrese la información, vamos a hacer un ejemplo, 180, 230, 265, ¿no? 78. Entonces ahí va a grabar la información y se va a ingresar al sistema. Una funcionalidad muy importante de este módulo para la institución, para la UDEI Lambayeque, es que el funcionario va a poder aprobar esta información, se va a poder verificar, consistenciar. Una vez que ha verificado toda esta data, él va a tener que aprobar aquí con el botón superior de nuestro lado derecho, va a poder aprobar, ¿no? Al hacer clic en aprobar registros, se aprobó el registro para el periodo y el formato especificado. Entonces, cuando se apruebe este formato ya queda disponible para brindarlo en la web. Mientras que el funcionario de la UDI no apruebe el formato, toda esta información no se puede brindar. Entonces, toda esta información tiene que ser supervisada, tiene que ser verificada, monitoreada, ¿no? Y así, el funcionario de la UDI va a poder supervisar todos los formatos, ¿no? Por ejemplo, agropecuario, agricultura, producción agrícola, mostrar estructura, ¿no? Todos los formatos. Producto pecuario va a poder verificar toda la data que ingresen los sectorialistas. Cabe recalcar que en este módulo al sectorialista solamente se le van a pintar sus formatos. Por decir, agricultura va a tener acceso para sus formatos nada más. El sectorialista de agricultura, él no va a poder visualizar los demás sectores, sino que en este caso hemos ingresado con el acceso total a todos los módulos. Como funcionario de la ODI tenemos acceso ahorita a todos los sectores, pero cuando se le pinta el sectorialista solamente se le van a pintar sus formatos. Él no va a tener acceso a ningún otro sector, ni mucho menos a otra institución, ¿no? Entonces, después de ello, también este sistema tiene el módulo de visualizar sus formatos verificados, ¿no? Aquí va a poder seleccionar enero, el periodo de inicio, el periodo de fin del sector, digamos, educación, USAT, selecciona el formato, selecciona, por ejemplo, aquí en el periodo de enero sí ha sido verificado, el periodo de febrero no ha sido verificado. Entonces quiere decir que este formato no se va a poder, la información de este formato no va a poderse difundir en la web, ¿no? Si yo quisiera ya difundir este formato, yo selecciono y lo verifico acá con este botón. Se aprobó el registro y cambia así, si ha sido verificado.
Si yo quisiera quitar la verificación, quito la verificación y se pone no, y no ha sido verificado, indicándome que no ha sido verificado, ¿no? El siguiente módulo es sobre el monitoreo de la información, el cual es muy importante para la ODI Lambayeque, en el sentido de hacer un seguimiento, tal vez de cumplimiento, qué sectores o qué instituciones están cumpliendo con remitirme la información. Por ejemplo, en el periodo de enero, en el sector agropecuario, la institución Agricultura, le doy mostrar, me sale que sí está cumpliendo con remitirme en el periodo de enero la información. Sí ha cumplido con un 100%, ¿no? Entonces, ahí yo puedo ver qué porcentaje de cumplimiento tienen mis sectorialistas, ¿no? En el periodo de febrero me ha cumplido, también me ha cumplido, ¿no? Entonces, si yo selecciono otra institución, educación, USAT, muestro y veo que no me ha cumplido, ¿no? Ahí hay un 88% de incumplimiento. Entonces yo por eso, yo con este módulo puedo hacer un seguimiento de todos mis sectorialistas, en qué periodo me ha cumplido y en cuál no, o le falta cumplir, ¿no? Puedo hacer un seguimiento en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, en tal periodo veo el día 10 en qué porcentaje va mi sectorialista de llenado, ¿no? Por ejemplo, un 13%. Entonces yo puedo presionar, digamos, hacer un seguimiento para que mi sectorialista cumpla con remitir la información en la fecha estipulada, ¿no? Y así, con todos los sectores, con todas mis instituciones, yo puedo hacer seguimiento. Después de ello, ya tiene el módulo también de reportes de la información, donde el usuario va a poder seleccionar su periodo de fin, digamos, el sector agricultura, formato agrícola, ese formato, selecciono mis indicadores y selecciono mis variables y muestro. Ahí muestra la información. Va a tener la opción de imprimir el formato, tal vez lo necesite impreso, la opción de guardar como PDF, ¿no? Entonces para que pueda manipular llevar la información, tal vez, ¿no? Entonces también puede guardarlo como HTML, haciendo anticlic, guardar como HTML, haciendo hincapié en que guardándolo como HTML, este HTML se puede abrir en un Excel, ¿no? Para manipular los datos, ¿no? El siguiente reporte es múltiple, un reporte múltiple, donde también tenemos que hacer clic en el periodo de inicio y periodo de fin, el sector, educación, digamos educación, USAT, formato, el formato. Seleccionamos nuestros indicadores y nuestras variables, y institución, ¿no? Institución 2. Tal vez queremos hacer una comparación entre instituciones. Mostramos que en USAT, en el tal periodo, tiene estos ingresantes, postulantes, etcétera, ¿no? Y CIPAN en tal periodo tiene esta información. Entonces podemos comparar. Igual podemos guardarlo como HTML y jalarlo a un Excel para poder trabajarlo, o imprimirlo también, tal vez lo necesite el usuario final impreso, o guardarlo como PDF. Ojo con esta nota, este periodo 2 no ha sido aprobado. Yo seleccioné acá periodo de inicio enero y periodo de fin febrero. Quiere decir que febrero, o sea, el periodo 2 no ha sido aprobado, o sea, no ha sido consistenciado por la ODI. Por eso la información no se muestra en ninguno de los dos casos, ¿correcto? Entonces, lógicamente el sistema tiene 3 tipos de acceso, o 4 tipos de acceso: funcionario supervisor, funcionario administrador, el sectorialista y el usuario final, ¿no? De acuerdo a su logueo, de acuerdo a su usuario y su contraseña.
Entonces, finalmente podemos agregar que el sistema gestiona toda la información desde el ingreso de datos hasta la difusión de la información al usuario final, de modo que la información estadística sea oportuna, de calidad y de fácil acceso vía la web. Muchas gracias.